Páginas de espuma surge a finales de los 90. Claro, en los años 90 no había una situación, digamos, tan favorable del cuento como parece ser que hay ahora. Pero es verdad que no había ningún proyecto editorial en torno al cuento como sí lo había, por ejemplo, en poesía y funcionaban muy bien. Y ante el panorama que no había nada en torno al cuento, excepto que sí empezaba a haber una generación de escritores nacidos en los 60 realmente muy buenos, Eloy Tizón, Hipólito Navarro, Carlos Castán, Gonzalo Calcedo, pues bueno, nos indicaron a Encarnación Molina y a mí crear Páginas de espuma como sello independiente que iba a estar especializado en cuento, ¿no? El cuento tiene una tradición extensa, hermosa y universal, y el cuento no es comparable a otros géneros, como digo, por lo tanto ser una editorial que abandera en estos momentos el género del cuento, pues bueno, es tan importante o tan poco importante como haberse podido haber en su momento especializado en novela o en poesía, ¿no? Pero desde luego que no es un género menor. Hay cuento bueno y cuento malo, y hay novela mala y novela buena, o sea, es que no creo que sean comparables, ni que el cuento sea un género menor, ni un género trampolín, ni un descanso de novelista. Lo que hay son escritores que alternan géneros, y escritores que alternan géneros muy bien, y escriben espléndidos cuentos y novela. Julio Cortázar escribió media docena de novelas, de la que destaca Rayuela, pero internacionalmente Cortázar es reconocido como uno de los grandes cuentistas en todas las literaturas. Aquel escritor que parte con la idea de voy a escribir cuentos para publicar luego novela, realmente o no estará escribiendo muy bien cuentos, o desde luego escribir buenos cuentos no le va a asegurar escribir buenas novelas, porque como digo, son géneros totalmente distintos. ¿El cuento está de moda? Yo creo que no es que esté de moda, yo creo que lo que asistimos es a un crecimiento paulatino de lectores, de sensibilidad editorial. Ya no solo es Páginas de espuma como pionera la que está en el mercado, sino que hay algún otro sello que está publicando exclusivamente cuento, como Menos Cuarto, o los nuevos proyectos, como Salto de Página, Tropo, están editando cuento además con una importancia que tú ves sus catálogos y hay muchísimos títulos. Somos una editorial con una característica muy importante en la edición independiente, que hacemos política de autor. Es decir, nosotros publicamos los libros de cuentos de nuestros autores a medida que ellos van escribiendo. Por lo tanto, como tampoco queremos crecer en novedades, la entrada de nuevos autores está muy limitada. Todos los años incorporamos algún nuevo autor, pero está muy limitada frente a los 200-300 manuscritos que actualmente estamos recibiendo cada año. Se nos dice, bueno, en vuestra página web aparece que no aceptáis manuscritos. Bueno, ahora que no nos escucha nadie, diría que realmente si se llama la editorial se va a explicar en qué condiciones y cómo hay que enviar el manuscrito. 10 años con un proyecto dedicado en ficción exclusivamente al cuento y que además va creciendo ya no solo en catálogo y con sus autores, sino en términos comerciales, e incluso se podría decir que tenemos una distribución cada vez más fuerte desde un punto de vista internacional. Estamos imprimiendo en México, donde ya tenemos como una sede también Páginas de espuma, o en Argentina. Nos consta que tenemos lectores muy militantes y muy resistentes en torno al género, pero sí que el perfil es lector que lee bastante libros al cabo del año y que lee bastantes géneros. Casi es tan importante en el cuento lo que no se dice de lo que se dice. Hay un canon del cuento que procede de dos líneas maestras, ¿no? La más fantástica, que podríamos decir que proviene de Edgar Allan Poe, y luego la famosa de Chekhov, que bueno, eclosiona sobre todo en literatura anglosajona, ¿no? Que es esa punta del iceberg, esos detalles que van construyendo una historia, ¿no? Realmente el final sorpresivo no es necesario en el cuento, y esto ya lo saben no solo Javier Sáez de Ibarra, que es muy patente en él, sino muchísimos escritores en estos momentos se salen de esa pauta o de esa receta, ¿no? Yo creo que la literatura debe escapar a recetas, la literatura no tiene límites. Como dice Eloy Tizón, escribir un buen cuento es relativamente sencillo. Lo que realmente es muy complejo es hacer un buen libro de cuentos. No solo por dar un orden adecuado, sino que también el escritor tiene que buscar un hilo bastante sutil que une un cuento con otro. Pero hay algo en los buenos libros de cuentos que dices, estos cuentos tienen que estar juntos.
Hay cierta confusión, ¿no?, en lengua castellana en cuanto a la terminología de cuento o relato. Yo prefiero cuento y ambos términos, en definitiva, remiten al mismo concepto, ¿no?, la literatura en narrativa breve en general. Hay que dar una sobreexplicación de qué es un cuento a bastante gente, más de lo que creemos. En cambio, relato no, relato tiene, parece que ese concepto enseguida te lleva a una narración breve para adulto. Y luego cuento también tiene unas reminiscencias al origen más evidente del cuento, ¿no?, que es el cuento oral. En multitud de blogs, multitud de páginas web especializado en cuento, ha dado cabida a todo un mundo de creadores que puede enseñar sus textos ahora, que puede enseñar su obra. Y por otro lado, el cuento se ha venido beneficiado con todas estas nuevas tecnologías en cuanto a lo que se supone de promoción. Evidentemente nosotros estamos atentos a lo que ahí se está escribiendo. Hay escritores que en sus propios blogs dan muestras de sus trabajos. Cuando están escribiendo un libro, ciertos textos aparecen ahí. Es una forma de estar en contacto con estos autores y decir, ah, mira, este autor va por ahí, o mira qué interesante este escritor que no lo conocíamos absolutamente para nada. Yo creo que hay que ser muy optimista en cuanto a la creación del cuento en la literatura española más actual.